Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. La verdad es que es un gusto enorme el día de hoy recibir a un gran ser humano, una persona con la que hemos trabajado mucho en equipo aquí en Puebla, el doctor Dante Bernardo Oropeza Canto. Es reconocido especialista en neurología, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México con una especialidad en neurofisiología. Es médico cirujano, egresado de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y cuenta con algunos títulos como la maestría en neuroinmunología de la Universidad de Barcelona, la maestría en trastornos del movimiento de la Universidad de Murcia en España, y tiene experiencia en enfermedades degenerativas, clínica del sueño, enfermedad de Parkinson y trastornos neurocognitivos como la demencia. Actualmente trabaja como director de la Clínica de Neurofisiología en el Hospital Ángeles de la ciudad de Puebla y les agradecemos muchísimo el que estén con nosotros el día de hoy y en especial al doctor Dante por habernos dado un poco de su valioso tiempo en compartir esta conferencia. Quiero recordarles que todas las preguntas que ustedes tengan para el doctor se le harán llegar a su asistente junto con su correo electrónico para que pueda contestarlas a la brevedad. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, soy el doctor Dante Oropeza Canto, neurólogo clínico, especialistas en trastorno de movimientos, enfermedades neurodegenerativas, así como epilepsia y enfermedades desmielinizantes. Me da mucho gusto hacer la presentación de lo que es la enfermedad de Alzheimer. Esperemos que les agrade la plática. Empezamos. La enfermedad de Alzheimer como tal es una enfermedad que hay que entender y definir desde lo que es el concepto mismo de la demencia, así también comprender aspectos epidemiológicos, factores de riesgos, que esto es algo que nos preocupa, así como también entender o comprender los aspectos fisiopatológicos y claro está, entender la comprensión de su estado clínico, tanto en etapas predemenciales como ya lo que son la demencia en sí hasta grados severos. Así por último, comentaremos aspectos diagnósticos, así como tratamientos y pronósticos con respecto a la enfermedad y además, por último, complicaciones y prevenciones. Bueno, empezando, la demencia como tal se define como un síndrome clínico que se caracteriza por una pérdida adquirida de habilidades cognitivas y emocionales de suficiente severidad para interferir en funcionamiento social, ocupacional o ambos. La enfermedad de Alzheimer o las demencias en general se subclasifican a su vez en topográficas y etiológicas. ¿Qué quiere decir esto? Que en la parte topográfica pueden tener tanto afecciones a nivel corteza como a nivel de subcorteza cerebral. Y a nivel etiológica pueden ser primarias, como en sí la misma enfermedad de Alzheimer, o secundarias provocadas por alguna otra enfermedad que obviamente progresa hacia la demencia. Dentro de lo que son las demencias corticales, hablándolo desde un punto de vista topográfico, se encuentran las enfermedades de Alzheimer, que como tal es una demencia de tipo primario, ya que su origen como tal es considerado de tipo genético. Así también junto con ella está la segunda causa de enfermedades demenciales, como es la degeneración del lóbulo frontal o llamadas también demencias frontales. Y posterior a lo que se consideran las demencias subcorticales, se incluyen la enfermedad de Parkinson, la de Hodgkin, parálisis paranuclear progresiva, como una enfermedad de tipo parkinsoniano, y las degeneraciones espinocerebelosas. Así también se incluye la esclerosis múltiple o encefalopatías asociadas por HIV o demencias vasculares. Dentro de lo que son las demencias mixtas, que tanto son corticales o como subcorticales, se encuentran las demencias multiinfartos, demencias infecciosas, causadas por algo secundario como endocrinopatías, o ya sea el hipotiroidismo, o la exposición a metales pesados, como también las que son secundarias a traumas. Dentro de lo que es la definición de la enfermedad de Alzheimer, está que es una enfermedad neurológica primaria, progresiva e irreversible que afecta principalmente al cerebro.
Esta es la causa más común de demencias que se conoce y se caracteriza por ser de pérdida progresiva, sobre todo a nivel memoria, con un deterioro significativo en las actividades de vida diaria y cambios en su conducta. Dentro de lo que se platican, que son las demencias, como ya se había mencionado, la de Alzheimer ocupa casi el 60%, mientras lo que son las demencias vasculares están alrededor de un 15%, junto con las demencias mixtas, que es el 18%, y una causa desconocida que puede llegar a estar aproximadamente al 7%. Esta es conocida como la cuarta causa de muerte en países desarrollados y la primera causa de demencia entre el 40 y 50% de los casos. Epidemiológicamente, su prevalencia de la enfermedad de Alzheimer ocupa el 0.3% en los grupos de población de 60 a 69 años y subiendo significativamente entre los 70 a 79 años al 3.2% y hasta llegar a un 10.8% en los grupos etarios de más de 80 años. Su incidencia anual se ha establecido entre el 0.1 al 0.8% en la población mayor de 60 años. Epidemiológicamente, hoy en el mundo existen más de 24 millones de personas con demencia y se estima que hay 4.6 millones de casos nuevos por año. Cuando hablamos de factores que están asociados a esta enfermedad, está lo que son las causas genéticas, pero también se conocen que pueden tener causas de índole vascular. La edad y el sexo puede ser un factor también, así como enfermedades de carácter metabólico, ya sea diabetes o en sí la hipertensión arterial. Los factores de riesgo, obviamente, que están mucho más asociados al desarrollo de esta enfermedad, está la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia y enfermedades vasculares cerebrales. Una revisión sistemática muestra que las personas con depresión y deterioro cognitivo tienen una probabilidad hasta del 12% de así desarrollarla. En otros estudios, como el de Harmony, mostró que el de 60 al 80% de los casos de demencia tipo Alzheimer son atribuibles a efectos genéticos. Un metaanálisis ha mostrado que el alelo ApoE4 es el factor de riesgo más importante para la enfermedad de tipo Alzheimer en una población de entre 40 y 90 años de edad. Los factores genéticos asociados demuestran que la presencia de formas familiares cuando el paciente tiene una familia de primer grado con demencia de tipo Alzheimer puede llegar a aumentar su riesgo de 2 a 4 veces más para presentar o asimismo desarrollar la enfermedad. Entre lo que son los genes ubicados de causantes de demencia están las demencias de tipo temprano, como son ligados a los genes APP, que es el gen como tal de amiloideo, así como presenilina, y el tipo 1 y el tipo 2. Estos genes son de factor altamente dominante y por lo regular pueden llegar a desarrollar en etapas tempranas antes de los 40 años de edad. El gen que está más bien ligado a gente de mayor edad, mayores de 50 años, es el ApoE4. El ApoE4 es el que desarrolla la proteína apolipoproteína epsilon y es el factor de riesgo más común y más conocido para lo que es desarrollar como tal la enfermedad tipo Alzheimer. Cuando hablamos de la apolipoproteína, esta es en definición, es una proteína que contiene y transporta lípidos en la sangre. La apolipoproteína es soluble tanto en grasas, vitaminas y el colesterol en el sistema linfático y luego en la sangre. ¿Por qué se ha relacionado la apolipoproteína a esta enfermedad? Es que por lo regular su función es de carácter proteolítico, ya que llega a desalojar o a desechar todos los productos amiloideos que se van acumulando dentro del cerebro. Cuando hay un defecto en esta apolipoproteína, por lo regular genera que se vayan acumulando placas o nodulillos o ovillos
de material amiloideo y esto es un factor fisiopatológico para el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Así, entendiéndolo ya de una manera mucho más específica, empecemos a entender que la proteína precursora de amiloide es una proteína que está prácticamente insertada en la membrana de todas las células, principalmente las cerebrales. Esta tiene una función de tipo receptor o que envía como tal señales a otras células y cuando se tiende a degenerar o a desechar, por lo regular, esta se va dividiendo en varios fragmentos catalizados por varias por lisis proteínica o enzimas proteínicas, las cuales cuando ya se van acumulando en cantidades excesivas a nivel extracelular, viene o allí es cuando la apolipoproteína tiene la función de irlas prácticamente desechando o recogiendo para que éstas no se acumulen. Pero cuando éstas no pueden llegar a ser desechadas correctamente, se forman lo que se conoce como las placas seniles. Algo que también se ha observado es el acúmulo de otras proteínas, como es la proteína tau. De ahí que se entienda también como una taupatía a esta enfermedad. La proteína tau tiene una función propiamente de componer el citoesqueleto de todas las neuronas. Y este citoesqueleto pues, es lo que le da el sostén como tal en microtúbulos a la misma neurona. Cuando se hiperfosforariza esta proteína, por lo regular se tiende a desintegrar y esta desintegración conlleva a que se vayan formando ovillos de neurofibrillas y como tal haga lo mismo que los acúmulos de proteína, de amiloideas, proteínas amiloideas, desarrollando como tal daño en los receptores colinérgicos, así como disfunciones en la transmisión glutaminérgica y bloqueos de acción de factores tróficos. Este acúmulo de proteínas como tal son los responsables en la degeneración prematura de todas estas células neuronales. Ya lo había observado así el doctor Braak desde 1990, cuando en estudios de cerebros del Banco de Londres determinó que en estados preclínicos, antes de la manifestación de la demencia, este grupo de pacientes ya venía acumulando una cantidad altamente patológica en áreas de la corteza entorrinal, lo cual obviamente iban acumulando cantidades exageradas de proteína amiloidea en las regiones hipocampales y por ende en estadios ya llamados 3 y 4 de Braak, cuando ya el paciente manifestaba los síntomas amnésicos, el acúmulo era mucho mayor, como se observa en esta diapositiva. Así explicaba en un momento dado que estos pacientes, cuando ya invadía el exceso de proteínas su cerebro, es cuando empeoraba el estado patológico de la enfermedad. Se ha definido asimismo la enfermedad como una proteopatía debido a la acumulación de estas proteínas que obviamente son responsables del proceso degenerativo. Cuando hablamos ya de los aspectos clínicos de la enfermedad, entendemos como un estado predemencial cuando los pacientes caen en un estado llamados deterioros cognitivos leves. Estos deterioros cognitivos leves, por lo regular, reflejan una pérdida de memoria, pero con una integridad en las otras áreas cognitivas que de todas maneras todavía están presentes en el paciente. Estos pacientes por lo regular tienden a confundirse eventualmente, así también olvidarse de las cosas más de memoria reciente de forma más frecuente. Sin embargo, todavía no tienen un impacto en su funcionalidad de vida. Todavía estos pacientes pueden tener buenas o adecuadas funciones ejecutivas como una buena atención, una buena planificación, una buena flexibilidad de ideas, así como razonamientos abstractos, pero empiezan a tener leves impactos funcionales en las mismas áreas, por lo que en este momento se puede considerar solo como un estado predemencial. Les vamos a explicar aquí el caso de una artista ya fallecida, Leonor Hilda Ochoa, quien ella se caracterizó en sí
como una persona, pues, como descuidada, poco atenta, así es como representaba su caracterización. Y este hecho hizo que fuera más difícil para ella que se pudiera identificar de manera temprana que ya la señora estaba ya desarrollando como tal una enfermedad demencial. Así que les vamos a pasar varios clips de lo que fue sus tempranas detecciones demenciales, así como ya sus últimas etapas finales. Empezamos. Leonorita Ochoa siempre fue una persona distraída y olvidadiza, condición que evitó que sus familiares y compañeros se percataran de las señales que ya comenzaban a manifestarse en su memoria. Por lo que tuvo tanto éxito en las personas, por despistada. Siempre fue despistada y olvidadiza. Súper despistada, o sea, agarraba su agenda y, por ejemplo, si te conocía ahorita, te apuntaba en el día que te conoció, en lugar de ponerte en el nombre y apellido, ¿no? Entonces después decía, oye, ¿cuándo fue el que conoció a esta niña? Mamá, si no te acuerdas tú, entonces, o sea, imagínate cómo era despistada. Muy bien. Ya cuando el paciente como tal entra en la demencia inicial, esta normalmente lo representa porque ya es mucho más evidente la pérdida de la memoria temprana. Son pacientes quienes no nada más están olvidando objetos o situaciones ya vividas, sino que prácticamente las borran de su memoria hasta no acordarse de lo que hicieron en las primeras horas del día o pocas horas antes de que a sí mismo se les preguntara algún tipo de concepto. Esto ya se conoce como tal una demencia inicial porque además de hacerse mucho más cruda el momento donde ellos pierden la memoria, también están teniendo un impacto importante en su funcionabilidad de vida. En el 97 yo me caso y ahí fue cuando yo dije, no, de plano, pues sí, está muy loco, ¿no? Está muy loco porque sí, yo ya la notaba rara, pero como te digo, como siempre fue distraída, para lo del vestido de novia, yo le hablaba y le decía, mami, ¿me acompañas a ver mi vestido? Y la modista, sí, 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 paso por ti mañana a las 11, sí. Llegaba a las 11 y me decía la muchacha, no, ya se fue a su clase de baile. ¿Cómo? Pues yo quería pasar por ella. Bueno, ya le hablaba en la tarde, mami, me dejaste plantada. Ahorita se me olvidó. Perdona, mañana vamos. Ya en mi boda, pues fueron 200 invitados. Imagínate decirles a dónde íbamos a estar y todo. Todos llegaban, menos mi mamá. A todos los reventones, todo el mundo llegó menos mi mamá. Y era porque se le olvidaba, o sea, y luego el otro día llegaba muy enojada. ¿Por qué a mí no me avisaron? Todo el mundo se fue, claro, no quieren que yo conviva. En estas etapas de demencia inicial, por lo regular, además de tener esta cruda dificultad en lo que es la retención a memorias tempranas o memorias cortas, empiezan a tener algunas otras alteraciones en sus funciones cognitivas, como es principalmente la del lenguaje. Además de que empiezan a tener pérdida en el reconocimiento como tal de objetos y también de ejecuciones, como son las agnosias, que es ya la pérdida del reconocimiento de caras o de algún tipo de objeto, así las apraxias, como que ya no pueden realizar actividades tan simples como cocinar. Entonces, esto definitivamente es parte de lo que sucede dentro de lo que es la demencia inicial. Esa es su condición, Leonorita nunca se atendió médicamente y continuó actuando en telenovelas y obras de teatro. Todavía hicimos una telenovela con el maestro Raúl Araiza. Ya se le iba el avión de repente, que me decía que sí, manito, ahorita vamos a hacer esta escena otra vez de aquí, de acá, órale, gracias. Sí, 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 ya, manito, ya sabes que se me va el avión, me decía. Me ayudas, si ves que me atoro, me ayudas. Sí, no hay todo, Leo. Pero no, estaba tan pendiente de que no se le fuera el avión que no se le iba. Y hacía las cosas y con el apuntador se apretó. Los problemas del lenguaje se caracterizan principalmente por una reducción del vocabulario y disminución en la fluidez de palabras, lo que conlleva a un empobrecimiento general del lenguaje hablado y escrito. El paciente de Alzheimer suele ser capaz de comunicarse adecuadamente, pero con conceptos básicos,
También aparece mucha torpeza al realizar tareas motoras finas, tales como escribir, dibujar o vestirse, así como ciertas dificultades en la coordinación y planificación. Pero sin el apoyo del apuntador, en teatro quedó evidenciada la incapacidad de Leonela para realizar sus diálogos, condición que le costó la pérdida y sustitución del protagonista de esta escena. Debería haber ovispas, por Silvia Pinar. Lara la contrató para una obra de teatro y Rubén estaba consternadísimo porque dice, es que le dábamos el guión, lo leía y tenía que salir de escena y ya no decía, no sabía lo que había leído, ya se le olvidaba en ese momento sin imaginar que era inicio de esta enfermedad. Fue una obra en que ella ya no pudo, ni siquiera debutó, y salía y se quedaba así en el limbo, ¿no? En un grado ya moderado de la enfermedad, por lo regular, esta falta de retención en la información temprana conlleva obviamente que el paciente empiece a entrar en estados confusionales, lo que conlleven a cambiar su estado anímico, así como tener arranques violentos por esta misma confusión con personas que obviamente pues no la conocían o no la conocen con ese tipo de actitudes. Esto es algo que aparece y va determinando parte de lo que es una demencia de tipo moderado. En el 2004 mi hermana se va a Argentina a hacer una telenovela del frijolito y mi mami lo alcanza. No se va a grabar y mi mami se queda en el departamento, despierta y obviamente no sabe dónde está. Se baja corriendo y empieza a gritar, me tienen secuestrada, ayúdenme, ayúdenme, me tienen secuestrada. Y el conserje pues manda a llamar a la producción, ¿no? Y pues ya llega Sergio, se enojó porque le dijo, mamá, ¿cómo me haces esto? Yo estoy trabajando. Y ahí se la llevan al ver al médico y el médico es cuando dice que es Alzheimer. Yo me di cuenta, yo estaba en Argentina, me regresé y me volví a Argentina a terminar la novela que estaba haciendo. Y se hizo todos los diagnósticos después. Pero yo estaba en contacto con un psicólogo allá y con los doctores acá. Y empiezo a informarme, ¿no? De Alzheimer. En lo que es parte de esta demencia moderada, los problemas del lenguaje son cada vez más evidentes debido a una inhabilidad para recordar el vocabulario, por lo que producen frecuentes sustituciones de palabras erróneas como condiciones llamados estados parafásicos, que van repitiendo o dando un circunloquio de lo que son conceptos o determinaciones sin llegar como tal a la palabra que quieren así emitir, ¿no? La capacidad para leer y escribir empeoran progresivamente y las secuencias motoras complejas se vuelven menos coordinadas, reduciendo sus habilidades, lo que se hacen mucho más dependientes hacia los familiares para la realización de cuestiones que antes hacían pues con mucha frecuencia. Pese a lo avanzado de su enfermedad, Leonelita Ochoa tuvo una nueva y difícil relación amorosa con Pepe Miranda, quien al parecer fue su último esposo. No sabemos si de veras se casaron o no se casaron, ¿no? Porque según eso que sí se casaron, pero pues como mamá hacía todo así al aventón, pues se casaron con Pepe, ya vive Pepe ahí, y pues te digo, como siempre hizo su reverenda gana, entonces pues, nadie se metía, ¿no? Pero no, ya estaba mal, ya estaba muy mal mi mami, ¿no? Aquí está el amor. Cuéntale. Mi amor, que ¿dónde me conocí? ¿Dónde lo conocí? ¿Cuánto tiempo? En la maraca. Bailando con tu bolele. Ya tenemos casi 12 meses. Duramos 10 meses, vivimos juntos, nos separamos 8 y ahora estamos juntos otra vez. En dicha entrevista, Miranda reconoció su condición de alcoholismo pasivo, adicción que ante la progresiva enfermedad de Ochoa produjo una relación de abuso. Desafortunadamente, para muchos de estos casos donde la familia todavía no se percata de estos deterioros, estos pacientes, si viven solos o viven alejados de sus mismos familiares, pueden ser sometidos a abusos de otras personas que claramente ven como una ventaja aprovecharse de ellos ante los deterioros cognitivos que ya están presentes. En las etapas avanzadas de la enfermedad, por lo regular, los pacientes
caen en lo que es la pérdida total de la movilidad, permaneciendo mucho más tiempo sentados o en camas, por lo que va generándose una atrofia importante de su musculatura y una incapacidad asimismo para poderse alimentar, asociado con ello a estados de incontinencia. ¿Con quién de los humanos se incrementó cuando los hijos de la actriz se repartieron el cuidado de su madre, cuya atención dando día tras día? Ya estaba en la sangre. A mí me la mandaban, o sea, mi mami me llegaba por temporada, ¿no? Se quedaba conmigo 1 mes, 2 meses, y me salió caminando hacia Santa Mónica y no sabes el susto. Ay, sentí tan feo, digo, yo no me la atropella, no pasa algo y me muero. La progresiva enfermedad y graves riesgos de Ochoa sobrepasaron los cuidados básicos de sus hijos, quienes enfrentaron una nueva y definitiva pelea cuando Sergio decidió ingresar a la actriz en una clínica, estando con ello el mito de su abandono. Yo me tengo que regresar a Los Ángeles y en ese ínter es cuando él aprovecha que yo me regreso y saca a mi mamá de su casa y la mete a un asilo. La decisión fue muy difícil para mí, la tomé porque es lo mejor para ella. Ella tiene que estar en un lugar grande, con jardines, padrísimo. Haces un balance. ¿Dónde está mejor mi mamá y qué le puedo ofrecer? El balance salió positivo a moverla a una residencia. En los casos donde obviamente la dependencia ya es total, los familiares son los que tienen que hacerse cargo de sus cuidados y obviamente evitar complicaciones innecesarias para estos casos, donde los pacientes pueden llegar a caerse o extraviarse o tener lesiones importantes y por ello condicionar a un estado de mucho más gravedad. En la falta de acuerdos o en la falta de coordinación por parte de los familiares es lo que conlleva desafortunadamente múltiples peleas de quién cuida a quién y desafortunadamente son pacientes que en su mayoría caen en el abandono. Los pacientes que ya obviamente son altamente dependientes, por lo regular, ya son también pacientes de muy difícil manejo, muy difícil control por sus arranques agresivos que pueden llegar a tener o falta de cooperación, así que realmente se requiere manejos altamente especializados por cuidadores también que ya tienen la experiencia de llevar el cuidado a este tipo de pacientes y obviamente estar asesorando nosotros como médicos a los familiares para que no entiendan la situación de otra manera. Después del diagnóstico, la enfermedad de Leonorita Ochoa se hizo pública, detonando múltiples desacuerdos entre sus hijos y gestando el mito del abandono sobre la actriz. En 2004 comenzaron los desacuerdos entre los hijos de Leonorita Ochoa. Paola se trasladó a Estados Unidos, dejando a su madre bajo el cuidado de su medio hermano, Sergio. Paola se fue más o menos hace 2005, con el 2004, quería lo que todo el mundo quiere, triunfar, tener éxito. Ella me dijo, pues ahora te toca a ti porque yo me quiero reencontrar en Los Ángeles. Digo, hey, Pau, tiene este rollo mi jefa y hay que ver qué onda. Ella me dijo, yo voy a Los Ángeles porque yo ya hice muchas cosas, ¿no? O sea, ya me tocó a mí, yo soy mayor que tú y ya me tocó a mí como hacer mis cosas, ¿no? La molestia de Sergio se incrementó cuando en Los Ángeles Paola dio a conocer a una periodista de la W Radio públicamente que su madre padecía Alzheimer. Mi hermano lo callaba. Yo la verdad, yo estaba en Los Ángeles trabajando y pues para mí era algo muy normal. Yo lo senté y yo, por ejemplo, me saco esta toma y le digo, ¿cómo ves? Hombre, tiene Alzheimer. La escondió cerca como de unos 6 meses, 7 meses. No sabía que él estaba tan hermético. No quería que nadie supiera. Ese tipo de enfermedades no las debes de esconder, al contrario, las debes de manifestar inclusive con una placa colgada para evitar muchas desgracias y tragedias, porque se pierden, se van y no saben qué decir nada y vete tú a saber qué les suceda. En Los Ángeles con una periodista, le dije, quiero hablar de tu mami, ¿no te importa si hablamos de su Alzheimer? Le dije, no, le digo, porque aparte yo creo que es muy bueno que también la gente sepa que el que tengan Alzheimer no es gente apestada. O sea, tienes que seguirlos queriendo y amando. A mí no me da vergüenza que mi mami tenga una enfermedad. Él se enojó mucho cuando salió la nota allá en Los Ángeles. Se molestó mucho. Y dijo, es que ¿para qué? Le dije, ¿por qué no?
O sea, ¿por qué no? Es mejor que la gente, si se llega a mi a salir o algo, la gente sepa cómo tratarla primero. Desafortunadamente, en muchos de estos casos, en donde no están bien informados los familiares y no está muy bien aceptada este tipo de enfermedades ante la sociedad, desafortunadamente los familiares tienden más a esconder la enfermedad que compartirla o informarse aún más acerca de su manejo, de su atención, y que desafortunadamente para muchos de estos familiares, pues la situación puede ser más o menos parecida si no atienden o empiezan a hacer cambios importantes en su estilo de vida. Por lo regular, este tipo de enfermedades pues va sacando como tal al familiar, quien todavía estaba pues teniendo participación muy activa en cuestiones funcionales de la familia, como estar cuidando a los nietos o estar también participando en los ingresos de la casa. Esto puede ser obviamente muy devastador pues, para todo el grupo familiar. En cuestiones a su diagnóstico, definitivamente es clínico, no se hace a través de algún otro método, aunque hay lo que son sistemas de apoyo diagnóstico para poder así concretar un diagnóstico como tal de demencia primaria y descartar los aspectos secundarios que también pueden provocar demencias muy similares. Las pruebas que se utilizan para hacer detecciones tempranas hacia un pronto deterioro es la famosa prueba de Mini-Mental o prueba que determina como tal una situación hacia la orientación, la atención, cálculo, memoria y lenguaje como tal. Es una prueba que califica 30 puntos y a un deterioro de menos de 24 conlleva a sospechar que el paciente está ante un deterioro cognitivo. Los estudios de complemento, como es la tomografía, nos ayudan a descartar aspectos secundarios, como aquel caso de un paciente que sufre una caída, una persona mayor, y a las pocas semanas o meses empieza a notarse el deterioro, y esto es debido a que van desarrollando higromas o acúmulos de líquidos o sangres dentro de su cerebro, y esto conlleva a generar también un deterioro de índole demencial, pero en este caso secundario. En cuanto a lo que son las pruebas neuropsicológicas de apoyo, esto por lo regular es que ante la sospecha inminente de que el paciente está desarrollando un tipo de demencia, es importante contar con evaluadores neuropsicológicos que nos van a ayudar a ampliar aún más con sus pruebas y evidenciar este tipo de deterioros. Así, además, nos pueden orientar o ayudar a determinar si son de tipo primario o secundario. Hay pruebas que pueden ser muy costosas, pero que también son de cierta ayuda, como son las pruebas de imagen por tomografía de positrones o los famosos SPEC, que muestran una mayor sensibilidad y especificidad de acuerdo a lo que es el diagnóstico diferencial de tipos de demencias. Aquí vemos rápidamente un algoritmo de lo que se debe de hacer ante un paciente que se sospecha como tal un deterioro cognitivo. Lo primero hay que hacer es que hay que complementar una historia clínica amplia, de lo cual obviamente nos puede orientar factores comórbidos asociados y posteriormente hacer evaluaciones neuropsicológicas de tipo complementario. Si cumple o no, en este caso, los criterios hacia una demencia, podemos empezar a pensar o a sospechar si el deterioro se está haciendo con lo que es un impacto en sus funciones de tipo cognitivos o no. Si es que sí, pues ya pensaremos en una demencia. Si es que no, pensaremos a lo mejor en una depresión. Si el estado del deterioro cognitivo fue temporal y obviamente se asoció a un nivel de alteración en su conciencia, podemos pensar en estados confusionales que por lo regular no son demencias, sino obviamente estados que conllevan a un deterioro pues netamente agudo y temporal, y que esto no va hacia la cronicidad. Así también, cuando hay manifestaciones
asociadas de tipo focal como pérdida de lenguaje o pérdida de motricidad, esto hay que pensar en algún tipo de lesión provocadas a nivel cerebral y no necesariamente en un problema de índole de deterioro cognitivo crónico. Ante ya lo que es ya como tal la sospecha de una demencia, pues se hacen los estudios complementarios como pruebas de laboratorio y neuroimagen para descartar factores secundarios y asimismo integrar que si en este caso el paciente está ante una demencia tipo Alzheimer, que sería la más frecuente, o una demencia frontotemporal o de cuerpos de Lewy, que serían las menos frecuentes. En cuestión a lo que es el tratamiento farmacológico, tiene como objetivo disminuir la progresión de la enfermedad, aunque obviamente esto no la detiene. Tratar de, en este caso, preservar la cognición, minimizar las alteraciones de conducta y evitar el colapso del cuidador y el riesgo de institucionalización. Los tratamientos que actualmente se conocen y que hoy por hoy están dentro del manejo estándar para todos estos pacientes son los inhibidores de la acetilcolinesterasa, que entre ellos se incluye la galantamina, la ribastigmina, que viene en parche, y el donepezilo. Dentro de lo que son los efectos adversos que pueden tener estos medicamentos y por lo que desafortunadamente no todos los aceptan, es que estos pacientes pueden generar al momento de tomar esta clase de fármacos náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal. Si es que a esto se presenta con alguno de los anticolinesteráticos, se indica cambiar a algún otro, en todo caso en muy pocos de los casos evitar su toma. Dentro de los otros efectos adversos menos comunes está el insomnio, la somnolencia, la fatiga, el mareo, los calambres musculares, la rinorrea o la diaforesis. El otro medicamento altamente usado en etapas medianas y tardías son los antagonistas de glutamato, de N-metilaspartato, que es la memantina, y que también tiene una función de tratar de preservar el trofismo celular. Se pueden llegar a utilizar antipsicóticos, aunque no es lo más aconsejable, para controlar los aspectos conductuales que pueden llegar a tener, en este caso, algunos de estos pacientes, como es la risperidona, la olanzapina o la quetiapina, que son los más recomendados. Si es que acaso se pueden llegar a usar antidepresivos, la sertralina, el escitalopram o el citalopram son los medicamentos que más se recomiendan. Las benzodiazepinas, por lo contrario, no están muy recomendadas, ya que obviamente pueden estar asociados a mayores caídas o somnolencias diurnas o un mayor deterioro en el estado cognitivo del paciente. Dentro de los tratamientos controversiales que han demostrado no ser útiles o de mucha ayuda es el ginkgo biloba, el uso de estrógenos o el uso de antiinflamatorios no esteroideos o asimismo las estatinas. Fuera de los tratamientos antes mencionados, estos son los que obviamente pues, son más reconocidos y los demás son de tratamientos de índole alternativo. Dentro de lo que son los tratamientos no farmacológicos, la estimulación cognitiva y actividades recreativas, así como lo que son actividades físicas, son la estrategia que debe ser incorporada en el manejo de los pacientes con demencia. Los cuidados primarios informales deben de recibir, de preferencia, un entrenamiento para instrumentar los diferentes tipos de intervención. Dentro de las complicaciones que pueden tener todos estos pacientes, desafortunadamente, y que son un riesgo para su empeoramiento, es la pérdida de la capacidad para cuidarse a sí mismo, con lo que puede llevar a la conformación de escaras, fracturas o contracturas musculares, y así el incremento de frecuentes infecciones con una disminución de su expectativa de vida y desafortunadamente también abusos por parte del cuidador, con efectos también de efectos secundarios de los múltiples medicamentos que pueden llegar a estar usando. ¿Por qué es importante hacer tempranos diagnósticos? Esto sobre todo porque ayuda tanto a familiares como a pacientes a planear su futuro. Esto les da tiempo sobre todo para discutir las opciones de cuidados, mientras que el paciente todavía puede participar en la toma de decisiones.
El diagnóstico temprano ofrece la mejor oportunidad para tratar sus síntomas de esta enfermedad. Pues muchas gracias y esto es todo en mi plática. Esperamos que les pueda estar apoyando. Les dejo mi correo para cualquier tipo de sugerencia o preguntas al respecto. Nuevamente, gracias.